Esta semana vamos a tratar el tema del transporte, cómo lograr que el transporte sea más eficiente en las ciudades, hoy que está tan debatido con el tema del pico y placa en Quito, y mucho se debate también sobre la congestión que existe en el centro, por ejemplo, de Guayaquil. Y para esto hemos invitado a Henry Vega, candidato a PhD de la Universidad George Mason, especializado en políticas públicas en temas de transporte. Henry, bienvenido a Tribuna Liberal. Henry, cuando hablamos de política del transporte público, se nos viene a la mente todo el tema de las congestiones en nuestras ciudades, ¿no? El tema de Guayaquil o de los grandes centros urbanos. ¿Cuál es el sentido de buscar la eficiencia en la política del transporte en nuestros países? ¿Cuál sería el porqué de mantener una política de eficiencia del transporte en nuestras ciudades? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí en Tribuna Liberal. El tema de por qué preocuparnos desde un punto de vista de políticas públicas del transporte es inclusive mucho más lógico en nuestros países en desarrollo donde los recursos son más limitados. En los países desarrollados, ciudades congestionadas, ¿qué es lo que hacen para solucionar el problema o qué es lo que se le ocurre al político para solucionar el problema? Simplemente aumentar la oferta del transporte, aumentar el número de vías, aumentar el número de carreteras, bajar los costos del transporte público, que son medidas que los pueden hacer en países desarrollados porque tienen los recursos. En países en desarrollo, en ciudades con recursos limitados, las circunstancias son diferentes. Es decir, que tiene que haber una mejor planificación, una toma de decisiones más pensada, más planificada sobre qué hacer para poder combatir los problemas de congestión y de falta de oferta de infraestructura pública. Henry, una consulta aquí. ¿Hay espacio para la iniciativa privada en todo este mercado del transporte? Porque muchas veces cuando buscamos soluciones, tú bien has dicho, el regulador aumenta la oferta, nuevas vías, nuevas líneas, promueve la compra de nuevos buses con incentivos tributarios. La pregunta que te podría hacer es, ¿existe espacio para la iniciativa privada dentro de este mercado que en primera instancia parece un bien público puro? No es bien público puro, pero pareciese por la alta intervención del Estado en este mercado. Sí, en países en desarrollo se ha experimentado mucho con el tema. Sin embargo, existe siempre mucha falta de cooperación por parte de los usuarios para pagar por el servicio, para pagar por el acceso a una vía que no está congestionada. Cuando hablamos de transporte, no es únicamente que estamos pagando con el costo del vehículo o con el costo del combustible. Existen otros costos asociados con el conducir en las vías, como por ejemplo la comodidad o incluso el tiempo que me va a demorar en llegar desde el punto A hasta el punto B, y la seguridad. Si es que estoy manejando en una vía insegura, en una vía que no está asfaltada, mi costo por seguridad es más alto. Sin embargo, parece que estamos acostumbrados en ciudades, en países desarrollados y también en vías de desarrollo, a pagar por el costo del transporte con estos otros elementos del costo que no son necesariamente monetarios. Ya, o sea, sí hay espacio para la iniciativa, ¿no? Hay espacio siempre y cuando el consumidor valore el tiempo, valore la seguridad de una vía más segura y valore también la comodidad de viajar en un autobús, en una vía no congestionada. Henry, se me viene a la mente, en el caso de Guayaquil específico, que es la ciudad donde resido, el tema de los taxi amigos, ¿no? Que son taxis en los cuales privadamente un emprendedor compró unos carros y la persona los llama y uno puede ir con aire acondicionado, va con la seguridad de que es un carro y un conductor totalmente registrado y que no hay ningún problema. Y también me viene a la mente, hace poco estuve en Pascuales, que es un pueblo aquí de Guayaquil, de Guayas, en los cuales las tricimotos, donde hay estos especie de motos que las han puesto unos asientos atrás y las han convertido en medio de transporte muy generalizado, es decir, y esto no está regulado por el gobierno, sino por el Estado, esta oferta no está determinada por el Estado, sino que emanó de las lo que tú bien dices, ¿no? Que las personas lo valoran y están dispuestas a pagar más para poder transportarse. Sí, definitivamente en el transporte existe mucho espacio para el sector privado y ya se está dando. Por ejemplo, los aeropuertos de las principales ciudades del mundo son producto de una alianza público-privada generalmente para la administración. Hay que ser un poco cautos en recomendar únicamente que el sector privado se haga cargo de proveer la infraestructura. ¿Por qué? Porque son bienes, la infraestructura pública del transporte es un bien de tipo club y son muy caros a la vez. Entonces, ¿a qué te refieres con un bien de tipo club? Que básicamente cuando no hay nadie que lo quiera utilizar, el costo de acceder al servicio es bastante bajo.
Sin embargo, el momento que existe mucha gente que quiere ser miembros del club, hablemos del club como una vía, entonces se congestiona. Y el momento que se congestiona tiene que ser regulado de alguna manera o tiene que intervenir el mercado también para poder regular la demanda de este tipo de bien. O sea, en la congestión tú ves el argumento para la intervención del Estado para regular. Exactamente, en la congestión. ¿Qué tipo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil siempre, o en el caso del transporte público, para ir a algo que es mucho más común cuando se habla del transporte, siempre nos vamos al precio, ¿no? Siempre entra la palestra pública, entra el debate público, el tema del transporte, cuando los transportistas, los dueños de los vehículos dicen queremos subir las tarifas. De hecho, hasta presidentes han tenido problemas serios de reclamos por parte de estudiantes con este tema de la tarifa. ¿Cómo tú regularías este problema de la tarifa del transporte público, ¿no? Y público me refiero tanto los privados como porque todo el precio en el sector de transporte está regulado, tanto la oferta privada como pública. Entonces, ¿cómo tú regularías este problema del precio en el transporte? El tema del precio del transporte público es bastante político, sobre todo, como tú has mencionado aquí en nuestro país, donde tú puedes tener protestas si es que sube demasiado el precio del transporte público. Sin embargo, el precio también nos permite, dentro de la economía del transporte, regular la oferta y la demanda, sobre todo durante las épocas o durante los tiempos del día que son picos. Escuchaba que en Quito, por ejemplo, a las 3 de la tarde, en un bus con capacidad para 50 personas, apenas 8 asientos están ocupados. Es decir, existe exceso de oferta de transporte público durante determinadas horas. Sin embargo, durante las horas picos de la mañana o a la tarde que la gente regresa a sus hogares o sale de sus hogares, existe, por otra parte, muy poca oferta de transporte público y tenemos el problema de congestión y de buses extremadamente llenos. ¿Qué es lo que nos permite la regularización de la tarifa de transporte público a esa hora? Es precisamente regular o reducir la demanda durante las horas picos. No es... mejor dicho, es bastante común en las ciudades que tienen sistemas eficientes de transporte público, donde durante las horas pico se carga el doble generalmente, o por lo menos un 30-40% más a la tarifa del transporte público para transportarnos durante esas horas donde existe mayor demanda. Ya, y esto lo pondría en la regulación del Estado. Generalmente por el tema de las grandes inversiones que hace falta en el transporte público, como por ejemplo un metro, generalmente son las autoridades municipales, autoridades metropolitanas, incluso regionales, las que regulan la tarifa del transporte público. Ahora, de forma interesante, las ciudades que tienen buen sistema de transporte público no es únicamente financiado por este transporte no es únicamente financiado por el consumidor del servicio, sino que el Estado y las autoridades regionales tienden a subsidiar bastante, mucho, quizás un 30-40% el valor o el costo de proveer este servicio. ¿Y cuál sería el argumento para hacer eso? El argumento es que quieres reducir congestión en las vías. Entonces, indirectamente estás beneficiando a los circulantes, a los vehículos que utilizan las vías públicas. Y hay otro tema que no estamos todavía acostumbrados a escuchar, que son los otros costos del transporte. Cuando un vehículo sale a la carretera, no está únicamente incurriendo en el costo del vehículo o el costo de la gasolina. Existe un costo ambiental, un costo social, que también a veces, o mejor dicho, no estamos acostumbrados como sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo a pagarlo. El costo de las emisiones ambientales de efecto invernadero. Las famosas, lo que en economía se llaman las externalidades, ¿no? Exactamente, las externalidades negativas del transporte no han sido reconocidas como tales abiertamente y las políticas públicas no han sido encaminadas a corregirlas y lograr de que aquellos que, por ejemplo, no tienen un vehículo sean compensados. Si yo estoy viviendo en una ciudad como Quito o estoy viviendo en una ciudad como Guayaquil con mucha congestión y yo tomo la decisión de no comprar un vehículo, yo debiera ser compensado de alguna manera, porque no estoy llevando este vehículo más a la carretera y causando incluso más congestión. Henry, o sea, este tema de las externalidades también podría ser un argumento para prohibir los vehículos antiguos que emitían mucha contaminación al ambiente. Exactamente, esa es una gran razón, ese es un argumento muy válido. ¿Para qué? Para precisamente eliminar, y creo que se han hecho algunos avances en el Ecuador, para tratar de reducir el uso de vehículos muy viejos, para bajar las emisiones que son dañinas al ambiente, ¿no?